gostaria de começar te agradecendo demais em nome do Brazilian Research in Auto Industry, que é um projeto BRAIN, que envolve pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, um pool de universidades, pela sua gentileza em participar, em dar essa entrevista que vai ser importante para o nosso projeto. E eu queria começar te pedindo para falar um pouco da sua trajetória, se apresentar um pouco, né, como quem é Jorge Carrillo, e falar um pouco da sua, né, de quem é você, né, da sua trajetória acadêmica no México, por favor. Muchas gracias, obrigado, muito obrigado. ¿Cuánto tiempo tienes pensado de duración de la entrevista? Tempo que você quiser. Pues luego se puede cortar o lo que editar, ¿no? Está bien. Ok. Bueno, mi nombre es Jorge Carrillo Viveros. Yo soy sociólogo de la UNAM. Hice mi doctorado en el Colegio de México, también en México, como sociólogo. Mi trayectoria ha estado altamente vinculada a la industria manufacturera de exportación. Desde que hice mi primer estudios de asignatura en la licenciatura, me hicieron hacer trabajo de campo, fieldwork. Yo fui a conocer una planta electrónica RCA, hace mucho ya desapareció esa marca, en Ciudad Juárez, donde era el corazón de la maquiladora. Estoy hablando de 1977, 76, que empecé a visitar empresas, y después hice mi tesis de bachelor, de licenciatura, acerca de la maquiladora y las mujeres en las obreras en la maquiladora. Hicimos un trabajo de campo sumamente intenso. Visitamos toda la frontera, visitamos muchas empresas en varias ciudades de la frontera México-Estados Unidos. Hicimos una encuesta con casi 500 obreras, solo para la tesis de licenciatura. Un año de trabajo de campo, financiado con una... la Inter-American Foundation nos dio dinero. Y a partir de ahí me vinculé al Colegio de la Frontera Norte, que apenas estaba por iniciar. Entonces, yo soy fundador del Colegio de la Frontera Norte. Tengo 40 años trabajando en el colegio. Y yo mismo hice con otro amigo el estudio de factibilidad para saber dónde moraba la institución, en qué ciudad de la frontera. Cuando empiezo mi tesis de doctorado, ya en 1985, ya contaba yo con un libro sobre la maquiladora y algunos artículos. El libro se llama Mujeres Fronterizas en la Industria Maquiladora. En 1985 conocí a Rainer Dombois y a Ludger Pries, que son dos sociólogos alemanes. Uno ya falleció, Ludger sigue siendo un buen amigo en la Universidad de Bochum ahora. Y con ellos platiqué porque no sabía si hacer mi tesis sobre la electrónica o sobre la industria automotriz. Y ellos me convencieron que mejor sobre la industria automotriz. Así es que empecé visitando empresas de autopartes, maquiladoras. Ya conocía varias, pero hice una encuesta en empresas de autopartes y decidí, esa encuesta ni siquiera la usé, pero decidí que era un buen sector
para estudiar, y así es que empecé mi estudio sobre la Ford. Entonces, cuando empecé el inicio de mi trabajo, la teoría, no la teoría, la discusión teórica más importante era si había o no, si la Lean Production era el único modelo productivo o no. Entonces, esta era una preocupación de Gerpisa, pero no solo de Gerpisa, estaba en todo mundo discutiendo lo mismo. Qué tan universal era y qué tan bueno era el sistema, el modelo japonés. Entonces, yo también tenía interés porque había estudiado la organización de la empresa y la tecnología previamente. Conocía la parte sindical laboral de las maquiladoras. Mi tesis de maestría fue sobre eso. Entonces, conocía los sindicatos y todo. Entonces, estudié 3 plantas de Ford en México. Una era maquiladora, la otra era la Ford Hermosillo, que recién se había establecido y estaba en la frontera tecnológica, y una empresa que había nacido en la sustitución de importaciones y estaba reestructurándose fuertemente hacia la Lean. La otra nació Lean y la otra era una maquiladora, pero las 3 eran de Ford. Entonces, hice este estudio comparativo de estas 3 plantas. Para la tesis central era cómo había variedad, controlando el país, controlando la firma, pero en diferentes regional settings, ¿no? El contexto regional fundamental para entender la empresa. Y así es que hice la tesis de doctoral. Y después ya me continué haciendo muchos trabajos, proyectos, publicaciones sobre el sector automotriz. Me considero un especialista en el sector automotriz, pero también he estudiado otros sectores por una razón muy sencilla, porque no solo estudio sectores, sino estudio sectores en regiones específicas. Y las regiones específicas generalmente conviven, están mezclados otros sectores. A veces son hubs, a veces son clusters, a veces son megaclusters. Pero entonces, para poder entender la situación real de una empresa, hay que entender el contexto. Y ese contexto no está aislado. Entonces, he estudiado la industria aeroespacial, la industria electrónica, particularmente la de televisiones, la industria de productos médicos, la industria del ropa y calzado, y ahora, bueno, no y ahora, y la industria automotriz en diferentes eslabones de la cadena de suministro. La industria terminada, ensambladores finales, la Tier 1, Tier 2, empresas mexicanas intensivas en conocimiento que están vinculadas a estas empresas. Entonces, he estudiado diferentes eslabones en el mismo territorio. Eso, y he trabajado con encuestas, con datos de censos y encuestas nacionales. La mayoría son encuestas que yo he realizado, que yo diseño, yo organizo todo. Y también he hecho mucho de trabajo cualitativo en empresas, ¿no? Actualmente estoy estudiando, es un proyecto de la OIT, de ILO. Estoy haciendo un estudio sobre 2 empresas ensambladoras finales en México para ver automatización y su relación con el empleo. Cómo se transforma la organización del trabajo, las calificaciones, skills de la gente. Eso estoy. Jorge, ¿puedes hablar un poco de la historia de la industria automotriz en México? Sí, claro. La industria automotriz tiene
si lo contamos a partir de la primera establecimiento de una planta, casi 100 años. En 1925 llegó la Ford, ¿no? O sea, con una CKD, vaya, un tipo de estos. Hubo muchas empresas que se fueron desarrollando, como sucede en todos lados, muchos jugadores, algunos nacionales, extranjeros, pero realmente se consolida todo en la segunda ola, que es cuando empieza la industrialización por sustitución de importaciones, al inicio de los 60s, es cuando realmente llegan las empresas a establecer filiales, mini réplicas de lo que estaba en Estados Unidos y en otros lugares. Al inicio, estas empresas eran, como en Brasil y en otros lugares, grandes complejos, donde hacían prácticamente el stamping y la fundición y el ensamble y todo. Estaban muy integradas. Les acabo de decir que incluso tenían maquiladoras. O sea, empresas maquiladoras eran parte de la Ford o parte de GM, totalmente, porque todavía no empezaba la fuerte descentralización que ocurrió después, los 80s. Entonces, esta segunda ola consolidó mucho la industria. Se formaron algunas empresas mexicanas transnacionales, Metalsa, algunas otras, ¿no? Nemac, algunas fuertes. Pero evidentemente lo más importante eran las transnacionales americanas, europeas, alemanas. Incluso tuvimos a Renault, después ya la cerraron y empezaron la Nissan, ¿verdad? También las japonesas. Una tercera ola viene en los 80s porque durante la fase de industrialización de importaciones se importaba, se sustituían importaciones con la producción nacional y todo era para el mercado mexicano, principalmente. Por lo tanto, las empresas estaban cercanas a las grandes concentraciones urbanas: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Allí estaba todo, más o menos el circuito. En los 80s empieza el desarrollo de la exportación y entonces con el desarrollo de la exportación ya no es necesario que estén enclavadas en las grandes ciudades, en estas grandes metrópolis, por un lado, y por otro lado, quizás más importante, en estas grandes metrópolis pues habían sindicatos fuertes, había cultura laboral fuerte y industrial. Entonces, las empresas decidieron irse a lugares, entre comillas, vírgenes, de Greenfield Sites. ¿Cuál es el Greenfield Site? Al inicio, la frontera norte de México. Y entonces, no en todas las ciudades, pero en muchas ciudades, sobre todo en la parte centro y noreste, se empiezan a desarrollar las empresas maquiladoras de autopartes. Ford, Visteon, Bosch, Continental, todas empiezan a desarrollarse y empiezan a llegar también las empresas terminales, ensamble final, las OEMs, a estos lugares del norte. GM, Chrysler, Ford, ¿no? Toyota, se empiezan a ubicar en la parte norte del país, no para vender a México, sino para exportar, todas para exportar. Entonces, se va haciendo un patrón dual. Las empresas antiguas, con poca exportación, muy tradicionales en varios sentidos, y las empresas nuevas, todas casi siempre por ser nuevas, vienen con la última tecnología, las nuevas organizaciones, la Lean Production, ¿no? Entonces ahí está esta dualidad. Cuando hicimos los estudios creíamos que iba a haber una divergencia
y había la tesis también de que iba a haber una convergencia, y al final hubo una convergencia. Es decir, cada vez se parecen más las empresas independientemente de dónde estén ubicadas. Sean o no de exportación totalmente, cada vez se parecen más. Se desarrolla esta tercera ola fuerte y en el 2008 el 2017, no, en el 2008 empieza una crisis fuerte mundial, ¿verdad? La recesión. Y esta recesión, digamos que puso en el mapa nuevamente a México, en el sentido de que disminuyó obviamente el sector automotriz en todo el mundo, pero en la región de Estados Unidos, Canadá, y curiosamente, como una manera de resolver estos problemas, muchas empresas o ampliaciones llegan a México. Entonces hay una cuarta ola. Hay una cuarta ola de boom, otra vez de empresas. Por primera vez llegan las empresas premium, modelos premium, como BMW, hacen Mercedes, etcétera. Entonces empiezan a desarrollarte estos nuevos modelos, estas nuevas plantas en diferentes lugares del país. Kia llega, los coreanos, los chinos han llegado, esa es otra historia, están llegando apenas, todavía no. Esos llegarán en una quinta ola, pero en la cuarta ola tenemos algo de presencia, pero prácticamente no. Entonces, esta cuarta ola pues viene a darle otra vez un refresh, ¿no? A todo la industria automotriz. Entonces, es importante para un público estudiantil y más grande entender que el patrón en México, y supongo que es igual en muchos países, no es solo la OEM que trae a sus proveedores. Ese es un patrón, la forma satélite. Yo traigo a mi OEM y al principio trae unos pocos y conforme pasa el tiempo va creciendo los proveedores muy cercanos o alrededor, ¿no? De ciertos kilómetros. Ese es un modelo, pero el otro modelo es las empresas de autopartes que se trasladan a México no para atender a las OEMs en México, sino directamente para atender las OEMs en Estados Unidos o en Canadá. Ese patrón de maquila ya es muy difícil a veces diferenciar, pero son dos patrones. Lo que genera más empleo y más valor agregado y más exportación son las autopartes, no es la OEM. Obviamente por el valor, sí, ¿verdad? De la OEM, pero mucho de ese valor del auto, pues el componente esencial son las autopartes, ¿no? Los componentes y las partes. Entonces, más o menos sería esa la explicación general. Actualmente está en un momento complicada la industria automotriz por varias razones. Una de ellas es porque la nueva administración del gobierno, digamos que antes era como mucho más prioridad el sector automotriz y ahora no. Entonces, las políticas reales de apoyo han disminuido y las declaraciones que hacen luego son como muy contradictorias. Parecería que no quieren capital extranjero, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el TEMEC, el LUMSCA, ¿no? El TEMEC, pues, es un gran tratado en el sentido de que permite la exportación, importación, o sea, da claridad, pero tiene dos problemas. Un problema es que complicó cómo evaluar si tenías el contenido regional. El contenido regional se volvió muy complicado, la fórmula,
Y en lugar de ser una fórmula, ahora son 4 fórmulas. Muy complicado. Entonces, eso no ayuda a las empresas porque no todas pueden fácilmente llegar a esos aranceles a través de las reglas del contenido regional. Y la segunda es que, derivado de una enormes críticas en Estados Unidos, también en México, acerca del del modelo sindical que ha prevalecido en México. El modelo sindical que ha prevalecido en México, que inició en los 80s con la maquiladora y se fue extendiendo, es el modelo le llaman el contrato de protección, un contrato de protección hacia la empresa. Entonces se creó la simulación de sindicatos y con esta simulación lo que se hizo fue impedir que realmente los trabajadores pudieran organizarse de manera libre. Bueno, ese modelo, digamos que es el fuerte en México, está transformándose. ¿Por qué? Porque en el TEMEC hay una serie de cláusulas que les permite a los gobiernos decir, esta empresa no está siguiendo, no está permitiendo la democratización, no está dejando libertad a los trabajadores organizarse, por lo tanto es unfair el trato que hay en Estados Unidos y que hay en México. Y esto está haciendo que ya 7 empresas han tenido demandas, han hecho cambios, algunas han logrado ya sindicalizarse más democráticamente y esto está generando una transformación y seguramente la va a generar. Entonces, está en un momento más complicado, además del problema del COVID, de la cadena de suministro, de los semiconductores, tiene un problema fuerte en México y en general todavía no estamos entrando en la parte de la electrificación. O sea, solo hay una planta que produce autos eléctricos, la Ford, curiosamente en el centro de México, en la planta más vieja de México, transformada, ahí es donde se produce este auto, el March, y suponemos que va a haber cambios, que van a haber cambios en las empresas, ¿verdad? Las empresas son muy optimistas, pero hoy por hoy siguen produciendo internal combustion engines, pero están, digamos, con mucha sinergia, muy fuertes, ampliándose, haciendo muchas cosas. Entonces, parecería como que estamos en otra era, no en la era de electrificación, pero como siempre sucede, va a llegar, creo yo, va a llegar a México. Jorge, alguns papers seus recentes, você fala sobre mudanças em la produção, né? Câmbios em la produção, mas tratando de novas e antigas regiões no México. Pelo que eu entendo, você argumenta que desde a crise de 2008 há uma transformação da geografia da produção automotiva mexicana, que se torna mais heterogênea, né? E eu queria entender um pouco, né? Em um dos seus textos você usa muitos mapas explicando que tipo de produção se concentra em Aguascalientes, Querétaro, São Luís Potosí, Sonora, Barra Califórnia. Como que se dá essa diversificação da produção segundo a geografía mexicana? Ok, las olas que dije hace rato de las fases de industrialización o olas de industrialización explican dónde se van localizando las empresas. Número 1. Número 2, en todos los lugares donde se desarrollan, se forman clústeres.
Entonces, hay muchos clústeres actualmente en México, muy fuertes, ¿no? Algunos muy fuertes. Hay ciudades que son, digamos, muy enfocadas a una empresa, como es el caso de Ford en Hermosillo, como es el caso de Toyota en Baja California, como es el caso de Volkswagen en Puebla. Pero hay otros lugares donde hay confluencia, bueno, y la Nissan en Aguascalientes. Y hay otros lugares donde hay confluencia de varias empresas de diferentes firmas en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es el caso en Coahuila, en Guanajuato, en San Luis Potosí? ¿No? Hay diversidad. Acerca de la, digamos, hay una dispersión. Si lo vieron históricamente, hay una dispersión territorial de la geografía de la industria automotriz. Quiere decir que hay muchos lugares donde se está produciendo automóviles y autopartes. Muchos lugares. No en el sureste de México, pero del centro para arriba sí. Ok, número 1. Número 2, hay, digamos, hay corredores, y estos corredores industriales están muy en función del mercado. Entonces, Ciudad Juárez, Chihuahua, es muy importante en el sector automotriz, pero porque es una entrada a Texas muy fuerte y para el noreste de Estados Unidos. Pero alguien le llamó en algún momento la banana, el corredor banana, que empieza precisamente Puebla, México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, y luego va para los estados de Estados Unidos del sur, ¿no? Del sureste. Entonces, actualmente las principales concentraciones de nuevas inversiones en OEMs están en este corredor banana, particularmente en Guanajuato. No solo Guanajuato, es que es una región que se llama el Bajío, que confluyen 4 o 5 estados. Guanajuato es la corona, pero es Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro. Entonces, están muy cercanos y ahí hay un enorme hub del sector automotriz. Depende mucho cómo lo midas. Si lo mides como inversión extranjera directa, de pronto te sale que Coahuila es el principal. Si lo mides en términos de dónde se producen los modelos más caros, pues puede ser en otra región. Entonces, depende de cómo lo mides. Pero lo cierto es que, digamos, yo no solo diría Guanajuato, el Bajío. El Bajío es el principal región donde se está desarrollando la cuarta ola. Eso no quiere decir que las otras regiones estén abandonadas, ¿eh? O sea, Ford Hermosillo está aislada, es única, tiene sus proveedores cercanos, pero a todo lo que da, como búfalo. O sea, impresionante su crecimiento y su energía. Entonces, por eso no quisiera que se fueran con una idea de que se apagan unas, es decir, se desindustrializa y se apagan y en otros crece. No, están en todos lados creciendo, pero evidentemente la concentración mayor actual, donde más noticia hay y donde más enfoques y estudios hay, es en la región del Bajío, y Guanajuato es la corona, porque hay, no sé, 4 o 5 OEMs, pero digamos, si hablamos en términos de autopartes, quizás Chihuahua tenga más, o sea, más fuerte. Tenemos unos grandes tier ones en Chihuahua y centros de investigación y desarrollo allá. No sé si esto respondió de alguna manera al mapa geográfico. Sí, sí.
Jorge, en este mismo trabajo hace una comparación entre la producción mexicana y la nuestra de Brasil, pero hace consideraciones sobre la producción y el mercado consumidor. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Sí, el mercado de consumo se ha estancado en México, o sea, el empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos hace que difícilmente la gente pueda comprar autos nuevos, y en ese sentido, gran parte de la producción en México va a la exportación. El mercado interno pues anda por ahí del millón o a veces baja. Obviamente con la COVID bajó y con todos los problemas económicos, y está muy concentrado en las grandes ciudades y en ciertas clases sociales, número uno. Número dos, mucho del consumo interno, digamos, depende de los años, pero la mitad del consumo interno de autos nuevos son de importación. Muchos vienen de Brasil y de otros lugares. ¿Por qué? Porque son autos con un segmento más barato. Entonces, en México, digamos, se ha ido transformando, pero cada vez más introducen autos más caros para producirlos en México, de mayor valor agregado. Sobre todo las SUVs, ¿no? Las camionetas, los pickups, y ahora incluso los modelos premium, ¿no? Los autos de lujo. Entonces, digamos, el consumo está estabilizado, está muy mediocre, digamos, que no crece. Siempre lo están diciendo el sector industrial, que crece muy poco. El gobierno ayuda muy poco con subsidios, con apoyos de cualquier cosa. Es difícil incluso tener un auto nuevo. Se tarda uno mucho en la lista para que te lo den, antes de la pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia, ahorita no tengo ni idea, pero antes de la pandemia, mientras que en Estados Unidos, como ustedes saben, comprar un auto pues es inmediato. En un par de horas te llevas tu auto y ya. En México tienes semanas para que te lo den o meses. Entonces, es decir, hay un problema fuerte y hay un problema de recursos, ¿no? Y bueno, entonces tiene esta característica un tanto diferente de a muchos países, que mucho del consumo son autos importados. Los autos chinos circulando en México, cada vez hay más, todos son importados. Esa sería la respuesta. Ainda comparando México e Brasil, você já falou um pouco aqui também sobre o papel, a importância das autopartistas na produção automotiva mexicana. E tem um caso que é muito citado por você nos seus artigos, que é o da Delphi. Delphi. E é muito interessante essa comparação entre Brasil e México com relação também à produção de autopartes, porque o Brasil é o caso oposto, né? A indústria autopartista brasileira, ela entrou pelo menos aquela de origem de capital nacional, né? Ela entrou em decadência nas últimas décadas, e hoje nós temos um conjunto de multinacionais autopartistas. Eu queria entender um pouco como se explica esse sucesso do México em termos de se transformar num centro importante de produção de autopartes. Ok. Bueno, la nueva División Internacional del Trabajo, la teoría de la nueva División Internacional del Trabajo,
en los 70s, empezó a explicar este mundo de descentralizar parte de la producción hacia lugares más baratos, ¿no? Este es un fenómeno que sucede, la globalización de la producción inicia en los 60s y es un fenómeno mundial. Los países, Japón utiliza the Four Dragons, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea. Francia y Alemania utilizan la parte norte del África, los países árabes. Estados Unidos utiliza Dominicana, Puerto Rico, en México. O sea, los grandes centros productores de manufactura y desarrolladores de tecnología trasladan a sus zonas cercanas, relativamente cercanas, que conocen, que han tenido inversión, que tienen relaciones, trasladan aquella producción más intensiva en mano de obra, porque es más barato producir en estos países, porque además, como no cuentan con la experiencia industrial necesaria, entonces son como conejillos de India para poderlos hacer como uno quiere en términos de empresa. Entonces, toda esta flexibilidad que se logra con la Lean Production, difícilmente tú la puedes meter en una empresa que tiene sindicato fuerte y una cultura tradicional, pero en una nueva industria con gente que no tiene experiencia ni industrial ni sindical, es muy fácil, muy fácil. Y más si es un país como México, donde no hay regulación o no había regulación laboral. Entonces, así nace este proceso de industrialización, primero con la industria electrónica, con la industria del vestido y después en los 90s con la industria automotriz. En la medida que se va desarrollando el sector automotriz y en Estados Unidos y todo, cada vez es más fuerte este sector en México, o sea, más inversión. Entonces, México ha tenido un proceso de industrial upgrading, decimos, porque empezó con empresas intensivas en mano de obra, con procesos monótonos de baja tecnología, y fue escalando hasta llegar a tener empresas que solo tienen o que solo ocupan ingenieros haciendo R&D, no solo en el sector automotriz, en todos los sectores, en el médico, en el aeroespacial, en todo. Entonces, estas yo le llamo las generaciones de empresas. La primera generación intensiva de mano de obra manual, la segunda generación cuando meten la Lean Production y se vuelve como inteligente la mano de obra, porque tiene que esforzarse, tiene que tomar decisiones, tiene que producir calidad en la fuente, tiene que trabajar en equipo, tiene que dar soluciones, tiene que proponer, tiene que saberse comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de habilidades que antes no tenía porque no las necesitaba, ahora sí. Entonces, esa racionalización en la producción, le llamo yo de una segunda generación, y la tercera generación es cuando ya tienes prácticamente ingenieros. Y luego una cuarta generación es cuando ya está la mayoría de tu empresa, ya solo son profesionistas, porque mucho del trabajo es logística. Entonces, no es solo el ingeniero que diseña el producto, ¿no? Sino ya cantidad de profesionistas que tienen que ver con la logística de los insumos y los componentes y la compraventa, etcétera, etcétera. Entonces, hay, digamos, nuevas funciones. Eso es lo que le llamo yo la cuarta generación. ¿Por qué es esto? Pues es muy simple, porque cuando tú trasladas la manufactura, cuando tú trasladas procesos intensivos de mano de obra en manufactura, se vuelve
digamos, se van concentrando, se van haciendo estos clústeres, estas aglomeraciones, ¿no? En la medida que es buena mano de obra, es barata y sabe trabajar, y además no es conflictiva, no hay huelgas, están prohibidas y porque hay este tipo de sindicatos, entonces se vuelve una mano de obra excelente para muchas de las empresas se vienen y se desarrollan aquí, pero llega un momento que cuando ya empieza todos los autos, ¿verdad? Sí, o sea, toda la producción siempre tiene muchas complicaciones y mucha dificultad, siempre. Entonces, tú necesitas cercanía y mucho comunicación con otros departamentos que antes estaban muy lejos. Entonces, cada vez que había un problema técnico, os tenían que traer a los técnicos y a los ingenieros desde lugares lejanos, desde el centro de Estados Unidos o de Japón o donde sea, para resolver cuestiones. Y todo esto implica recursos y tiempos, sobre todo tiempos. Entonces, les convino trasladar parte de los R&D a México para sincronizar la manufactura con esas otras funciones, número uno. Y número dos, resultó que los ingenieros mexicanos y los profesionistas no solo son buenos, sino que valen la tercera parte que en Estados Unidos. Entonces, muy barato, muy buenos y cercanos. Y así empezaron a desarrollarse no solo Delphi, pero muchos otros centros. Muchas empresas tienen sus departamentos de investigación, algunos dentro de la planta de la manufactura, otros crean centros, grandes plantas con 2,000, 3,000 trabajadores, ingenieros, ¿no? Entonces, hay variedad, digamos, en el modelo, pero en general, eso es lo que explica el upgrading. La formación de capacidades que han permitido el desarrollo de aglomeraciones inteligentes. Obviamente siempre hay problemas, por ejemplo, la violencia en México es muy fuerte, pero a pesar de la violencia, las empresas continúan trabajando y continúan invirtiendo, so far. Entonces esa sería la explicación que yo le veo de por qué se desarrolla este proceso en México y no en otros lugares. O sea, obviamente es más barato Centroamérica, pero las empresas no se han ido a Centroamérica a hacer, no todos los lugares son factibles de desarrollar sector automotriz, ¿no? Ni tendría por qué. Jorge, ¿cuál es la relación entre la reforma laboral y la expansión de la industria automotriz en México en esta cuarta ola de que hablas? Bueno, yo creo que no hay relación. La relación fue previa a la reforma. El modelo mexicano de relación laboral permitió, facilitó, estimuló que llegara más inversión. Bueno, con la reforma laboral, los salarios han aumentado, la inspección laboral ha aumentado, se te acabó el outsourcing laboral, está prohibido la subcontratación, está penalizada, y además están vigilados algunos, o la intención es que todos, pero es muy difícil, ¿no? Todos quieren ser miles, ¿verdad?, de sindicatos para que dejen de ser de protección. Entonces, la reforma laboral está cambiando el ecosistema, de alguna manera, pero esto es muy reciente. Entonces, yo no me atrevería ahorita a pronosticar si las empresas, a pesar de la reforma, quieren seguir invirtiendo. Yo creo que la discusión es más bien de la parte de la tecnología, de la 4.0, de la conveniencia o no de seguir produciendo en México y transformarla. Lo que escuchamos en Herpes ahora en Detroit fue que, pues por lo pronto no está muy clara en el mapa México, ¿no? En este proceso. Vamos a ver. No sé si no está en este
proceso por la reforma laboral? No lo sé, no lo sabemos. Nadie se atrevería a decirlo porque decir eso es estar en contra del gobierno y lo que menos quieren las empresas es que sean señaladas por el gobierno como malas. Entonces todo el mundo tiene mucho miedo, mucho cuidado, nadie habla y no, qué buena es la reforma laboral y qué maravilla, y sí, todos nos queremos sindicalizar, y ¿me explico? Ahí está, es fuerte lo que está pasando. Entonces, no sabría responder en el sentido de la relación directa, pero seguramente está afectando. Yo creo que está afectando positivamente para los trabajadores, positivamente para los sindicatos, y las empresas que están aquí difícilmente se van a ir por un tiempo, pero las nuevas, no lo sé. Ahora, las empresas multinacionales tienen mucha experiencia, muchos recursos, mucha historia. Entonces, aunque no les guste, saben lidiar con cuestiones laborales. O sea, hasta las chinas, vaya, saben, ¿no? Les cuesta trabajo, pero pueden. Entonces, al final no creo que sea un obstáculo tampoco, porque tienen mucha experiencia. He conocido empresas automotrices, hice análisis con amigos ahí japoneses en Sudáfrica, y Sudáfrica es así el paraíso de los sindicatos, fuertisísimos. Y sin embargo, es decir, no hay más fortaleza en Sudáfrica, pero es por el mercado, ¿no? Pero no es tanto por los sindicatos. Entonces, lo que quiero decir es, yo creo que pueden fácilmente superar eso. Además, tenemos como comparación que en la capital, digamos, del automóvil en Estados Unidos, pues tienen sindicatos fuertes y ahí siguen las empresas, a pesar de todo. Eso seria. Com relação aos Estados Unidos, em especial aos governos de Trump e Biden, eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre o tratamento do Trump, governo Trump, com relação às maquiladoras, e o que teria mudado na relação México-Estados Unidos, sobretudo empresas americanas instaladas no México, a partir do novo governo do Joe Biden. Sí, la impresión que tengo es que, digamos, la gran parte del resultado del TEMEC y de lo que favorece a Estados Unidos fue gracias a la presión mediática, política que hizo Trump. Entonces, Trump, digamos, fue exageradamente fuerte en criticar a México en la parte de migración, pero en la parte de el déficit en la balanza comercial derivado precisamente de la industria de exportación y en particular de la automotriz. En ese sentido, digamos, afectó seriamente y dirigió, digamos, la conversación, la agenda para establecer el TEMEC y para establecer un TEMEC que favorece en algunas cosas a Estados Unidos por las reglas de origen y que lo favorece en términos de la posibilidad de estar indirectamente interviniendo en México para decir, están haciendo mal las cosas, laboralmente están haciendo esto mal, ¿sí? Entonces, sí fue muy fuerte el resultado. Esa es mi opinión. Como ya está firmado el tratado y está en vigor, Biden tiene una política más mesurada, pero ya difícilmente puede hacer algo en contra, es decir, de reformular el TEMEC. Ahorita no se puede, ¿sí? Entonces, porque hay tiempos, ¿no?
Lo que sí está haciendo Biden es comprar políticamente esta idea de que hay que estar bien con los sindicatos en Estados Unidos y con los políticos en Estados Unidos que defienden este derecho que Trump fue fuertísimo de American for Americans. O sea, la producción americana tiene que ser hecha en Estados Unidos por americanos. Entonces, esta idea también la compra Biden y pone mucho dinero en muchos lugares, pero particularmente en el Departamento del Trabajo, para que haya, a través de consultoras o de agencias, haya mucha investigación y mucha acción para inspeccionar, para ayudar a que los mexicanos cumplan el tratado, cumplan con esas normas y la competencia sea menos desleal laboralmente. Entonces hay mucho dinero, mucha investigación y digo, ahorita cientos de millones de dólares están fluyendo en México con americanos, con mexicanos, haciendo estudios y intervenciones. Y entonces estos recursos los está poniendo de alguna manera Biden, ¿sí? Entonces está haciendo una continuidad de la política de Trump, con otro discurso, más amable y todo, pero al final es una continuidad. Y digo, algo está bien de todo esto, pero hay que ser críticos porque si no es nada más blanco y negra la historia, ¿no? Sí, porque México podría estar también argumentando, pues, todos los estados right to work, ¿no? Que no tienen sindicatos. Pues, ¿cómo es posible eso? México debe estar poniendo cientos de demandas, pues ¿cómo allá sí puedes hacer eso? Y aquí me vienes a decir a México que mi sindicato no es democrático. ¿Sí me explico? Hay una simetría muy fuerte en la relación y bueno, entonces sí hay continuidad en la política de Biden y de Trump en ese sentido. Y claro, y además Biden está a decir, apoyando mucho o fortaleciendo la idea de la electrificación, ¿no? Del green economy y green autos o vehicles. Entonces, todo esto está haciendo pues, que hay mucho apoyo en diversos lugares para que las empresas continúen allá y se desarrollen en Estados Unidos, ahí, no importa que sean los estados del sur o del más al sur. No sé hasta dónde estarán realmente Biden decidiendo, diciéndoles a las empresas pues que inviertan en las mega factories, ¿no? Para las baterías o para otras cosas en Estados Unidos en lugar de México. Porque al final son las mismas empresas, son empresas americanas o japonesas o lo que sea, pero si no por decir japonesa quiere decir que Toyota no tiene una enorme inversión en Estados Unidos. Para todos efectos es pues una empresa no americana, pero con una enorme arraigo en Estados Unidos. Entonces, también los afecta si les dice o les prohíben que se vengan a México. Entonces, las empresas saben jugar con estos los discursos políticos, saben jugar, porque es muy fácil de pronto cambiar modelos, ¿no? Y pongo este modelo acá y ya salen las noticias y ya se está produciendo tal modelo que estaba en México y ahora en Estados Unidos y todo el mundo feliz y realmente cambiaron el modelito y lo pasaron para acá. O sea, hay muchas historias de esas, Listo. ¿Es posible establecer el rol de las instituciones locales o nacionales frente a los movimientos del capital de las multinacionales?
¿hay poder real de negociación de gobiernos, especialmente en México, ante las multinacionales, o la prioridad es siempre del capital? Mira, nuestros estudios lo que señalan es que el poder siempre está en las empresas multinacionales. En la medida que tengas una regulación más fuerte y sobre todo que el enforcement de lo sea muy importante, tú puedes cambiar mucho ese patrón de la gobernanza. En la medida que no hagas eso, la capacidad de decidir es de las empresas, número uno. Número dos, digamos que el setting de regulaciones y de normas lo establece el gobierno federal. Y a veces es importante el discurso y los financiamientos. Pero, digamos, los settings, la regulación, acuérdate, esta regulación está marcada por el TEMEC. Pues no puede haber contradicciones, digamos, ¿no? Los que hacen la política real son los gobiernos de los estados y tienen un enorme juego, un enorme rol. Ellos son los que van promoviendo en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en China, vendiendo sus estados, o sea, para que las inversiones lleguen aquí. Y sí hay un ofrecimiento muy importante de terrenos, de apoyos en agua, a veces les pagan 3 meses del salario de todos los trabajadores cuando se entrenan, o sea, hay muchos apoyos, claro, jamás del tamaño de lo que ofrecen las empresas, digo, los gobiernos en Estados Unidos, en Texas o en Alabama o en Tokio, jamás, ¿verdad? No tenemos ese nivel de competencia. Pero quitando ese nivel, digamos, de que no somos tan ricos, como ellos tienen necesidad de México por lo barato y lo cercano y la experiencia y la aglomeración y la economía de escala, entonces sí hay un juego. Y en ese juego, pues sí, el gobernador de San Luis Potosí prefiere que las empresas vayan a San Luis y no a Querétaro o a Guanajuato. Entonces, independientemente de la cooperación que hay entre los gobiernos de los estados, todo el mundo quiere que se vengan a su estado. Entonces, no es los gobiernos de las ciudades, es el gobierno estatal de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, de Guanajuato, que tienen esa capacidad y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, defienden mucho la inversión, promueven la inversión, promueven los clústeres y en general tratan de facilitar todo, ¿eh? Digamos que la experiencia en general, independientemente del partido político, es que hay un enorme apoyo y lo tienen como prioritario. Habiendo dicho eso, hay diferencias y otra cosa es el gobierno federal, ¿verdad? Porque ahí sí, como les decía, los gobiernos anteriores definieron al sector automotriz como la gasolina de la economía. Y actualmente no tiene, nadie, ya ni hablan del sector automotriz, o sea, saben la importancia, pero nadie habla de eso. El gobierno no. El gobierno habla de otros temas, pero no de ese. Entonces sí tiene un rol importante. Bem, nós temos muitos estudantes começando a estudar lá a indústria automotriz, e uma dúvida comum é sobre o significado da indústria 4.0. Queria que você, por favor, também, Jorge, falasse e explicasse para a gente o que é a indústria 4.0 na indústria automotriz. Bueno, de acuerdo a lo que yo he leído y publicado,
La industria 4.0, pues es un término acuñado en Alemania, ¿no? Hay mucha literatura de cómo se acuñó esto y cómo se desarrolló, y el gobierno que participó fuertemente. Pero digamos, el término general de industria 4.0 es un concepto paraguas, umbrella, ¿no? Concepto umbrella. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la 4.0 hay muchas tecnologías. Nosotros identificamos en un estudio ya de hace 2 años, más o menos 2, 3 años, 20 tecnologías. 20 tecnologías asociadas a la industria 4.0. Entonces, es lo mismo que la Lean Production. La Lean Production es un concepto paraguas, umbrella, y habían 2 principales principios, el Just in Time y el Total Quality Control, como principios generales. Bueno, y el de la autonomía, ¿no? La autonomía tecnológica, digamos, esta idea de, digamos, de entrar en ciertos espacios y que se paren las máquinas por completo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta idea de la autonomía en el proceso. Entonces, esos grandes principios de la Lean Production se traducen en muchas técnicas o muchas tecnologías específicas. Y estas tecnologías, pues como todo, no es una vez y ya, sino que van aprendiendo y van cambiando, y unas tecnologías desaparecen y otras se quedan y otras nuevas. Es lo mismo. Bueno, lo mismo sucede con la industria 4.0, en mi opinión. Es un concepto umbrella, hay muchas tecnologías, y de esas muchas tecnologías, algunas se aplican claramente para el sector automotriz de producción y otras no. Bueno, ¿cuáles son las 4 grandes tendencias que todos sabemos, bueno, se maneja en la literatura y demás, asociadas a la 4.0? El CAME, ¿no? Es conectividad, autonomía, movilidad diversa y electrificación. Esas 4 tendencias no son aisladas, ¿eh? Eso es muy importante. Cada una tiene sus conceptos y su desarrollo, etcétera, pero hay que entenderlo porque no necesariamente son aisladas. Entonces, a veces hay una mezcla de ellas, ¿no? A veces es complicado entenderlo, pero bueno, son estas 4. Entonces, conectividad, pues significa todas las plataformas, digamos, que hacen que el auto esté conectado con el exterior y con el mundo y con el ciberespacio y qué sé yo, ¿no? Entonces, conectado con, incluso para el ayuda, bueno, no es eso, pero entonces, la conectividad, muy importante, ¿no? Entonces, la conectividad no depende solo del auto. Depende, pues, del desarrollo de las tecnologías de comunicación, de la infraestructura tecnológica, de los teléfonos, de los celulares, pero de las ciudades, ¿no? Tienen que tener toda esta conectividad para que funcione. La autonomía, que es estos grados de autonomía, y se supone que el 5 es el auto autónomo, pero bueno, estamos aparentemente lejos de eso todavía. Pero esta autonomía que se va cada vez viendo más en los autos nuevos, que quieren decir ayuda para estacionarse en reversa, que se frena solo el auto si ve un problema. Yo tengo, por ejemplo, en mi cruise control, lo puedo poner a la velocidad que quiera, y yo le puedo decir qué tan cerca o qué tan lejos quiero ir del auto de enfrente. Y si el auto de enfrente va bajando la velocidad hasta 0,
aunque yo tenga cruise control a 70 millas por hora, mi auto bajará a 0. Va a la velocidad del otro, porque está definido un espacio, ¿no? Cada vez que veo una línea, que me acerco a una línea amarilla o blanca, me dice pip, 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 ¿no? Estoy tocando lo que no debo. Puedo estar sin tocar el volante un rato y solito va, porque mientras estén las líneas blancas, ¿verdad? O amarillas. Entonces, todo este tipo de ayuda es para hacer más autónomo el manejo. Y bueno, entonces hay 5 niveles y ahí vamos. Y esto es independiente de que sea eléctrico o no, ¿eh? Muy importante. Tú puedes tener un auto eléctrico tradicional o puedes tener un auto de combustión interna sumamente tecnológico. Por eso hay que entender esta transición no es tan fácil. Porque la gente puede seguir teniendo autos de consumo interno, grandotes, como en Estados Unidos que les gustan las camionetas, pero con una tecnología maravillosa, mejor que la que tienen los autos eléctricos, ¿no? Entonces está esta parte de la autonomía. Luego viene la movilidad diversa, que tiene que ver las funciones del automóvil, su uso, ¿verdad? Toda la idea del Uber y el Cargo y todo esto, ¿no? Car City, o sea, todo lo que tiene que ver con la movilidad. Esta idea de que ya se acaba no se acaba, se va transformando el auto familiar, personal, que sirve para todo. Entonces el futuro supuestamente es autos colectivos y con funciones diferentes. O sea, el auto que va por ejemplo, el BlaBlaCar, ¿no? Si te quieres mover entre ciudades o si te quieres mover dentro de tu ciudad o dentro de tu zona, o si te quieres ir, o sea, hay una serie de diversidad cada vez más creativa acerca de esta movilidad diversa, sin considerar otras, el tren y las bicicletas y todo esto. Y luego está lo de la electrificación, que básicamente es el auto eléctrico, que también, como ustedes saben, está el híbrido plug-in y el full, ¿no? El auto eléctrico. Entonces, depende mucho el auto eléctrico de la infraestructura que haya en las ciudades, y por lo mismo, pues los grandes países como el norte de Europa, los países escandinavos, Japón, China, ¿no? Particularmente Shanghái y Estados Unidos o California, pues son las zonas donde no solo se produce, sino se consume más auto eléctrico. Y China es by far el número 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es fácil que entre a todos los lugares porque no tienen no solo el mantenimiento, que aunque sea menor, ¿verdad? Hay que tener mecánicos y tecnología que sirva, sino sobre todo la infraestructura, las electrolineras, ¿no? Esta idea de conexión, aparte de mi casa, pues es muy importante, y hay lugares donde prácticamente no hay, o hay muy poquitos. Entonces, pues uno no puede depender de eso. Entonces, hay muchas barreras, digamos. Estas son las 4 tendencias, y estas 4 tendencias hay que entender cada una su significado, pero además de su significado, hay que entender cómo juegan también juntas, ¿no? Como tendencias. Quizás una de las cosas más importantes para estudiantes del futuro, ¿verdad? Es no estoy seguro si sea el término, pero el cambio en la gobernanza del ecosistema automotriz, porque previamente las empresas OEM eran las que definían el gobierno de la cadena de producción y del negocio. En la medida que son cada vez más, que descentralizaron las OEMs hacia los proveedores Tier 1 son
pues más fuertes, incluso a veces que las propias OEMs. Bueno, pero ahora resulta que los autos, en la medida que avanzan, el valor agregado cada vez es más electrónico. Y los que producen esa electrónica, también es el sector automotriz, pero generalmente son otras empresas de telecomunicaciones, como Huawei y muchas otras. Entonces, estas empresas, pues son o los Uber, ¿verdad? Entonces, los Google, ¿no? Estas empresas son las que están tomando muchas decisiones también en la cadena. Y entonces va a haber un momento que se habla del auto como una computadora movible. ¿Y quién toma las decisiones de todo? ¿Quién es el dueño de todo eso? Entonces, hay muchísima experiencia en el sector automotriz que difícilmente va a desaparecer o a ser trasladado, pero sería ignorante, sería irresponsable pensar que tienen un papel muy minoritario, muy marginal las telecomunicaciones. No las tienen. Entonces, ahorita hay una enorme cantidad de, entre comillas, alianzas entre cualquier cantidad de empresas, porque hay una enorme necesidad de desarrollar todo. En estas 4 tendencias hay grandes necesidades, hay una selva, ¿no? Y hay muchísima competencia, y entonces todos los días hay nuevos acuerdos de empresas de todo el mundo, y seguramente brasileñas y mexicanas también participando en este proceso. Algunas de manera muy minúscula, otras no, etcétera, en estas tendencias. Punto y aparte. Luego viene el tema de la industria 4.0 en la manufactura. En la manufactura. Es decir, ahí no es la movilidad diversa, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no es el asunto de la electrificación. O sea, ahí el asunto es la conectividad para hacer inteligente a la planta. Smart Factory. Entonces, esa conectividad empieza por, tengo problemas en la línea de ensamble y esta máquina está generando scrap, está teniendo un problema y el problema es que como es donde está, yo no puedo meter a los técnicos, no pueden revisarla y me está generando problemas. Vamos a desarrollar un robotito que ande ahí abajo y que me esté dando información para yo poder saber dónde va a haber un problema y hay que arreglarlo antes de que venga y tenga que parar la línea. Es decir, proyectos muy concretos de conectividad es lo que es la raíz, no la raíz, es la sustancia de la 4.0 en la manufactura en México, en el sector automotriz, en las autopartes y en las OEMs. Habiendo dicho eso, hay muchos modelos de cómo entra. Está el modelo de una empresa que dice, yo no voy a comprar cajas negras de tecnología y luego ser dependiente de que compro la tecnología y cómo la arreglo y qué es, cómo funciona. Entonces tengo que contratar gente y compañías, etcétera, ¿no? Entonces hay compañías que dicen, no, vamos, ahora sí que a la japonesa. Vamos a meter cosas que nosotros desarrollemos, que nosotros sepamos cómo arreglarle y cómo funciona, porque ya no es muy fácil. Es decir, es muy fácil comprar un robot. No necesitas, es decir, es muy accesible comprar un robot, ¿no? Bueno, ese es un modelo. El modelo extremo, por ejemplo, de Bosch, el corporativo traslada todo un departamento de 4.0 a la maquila en México, y entonces están tratando de cómo funcionar y gente, estrategas y esto y lo otro, y cómo hacer que las máquinas se hablen porque como lo dije al principio, todas las empresas en la manufactura, uno nunca lo sabe, pero todo el tiempo tienen problemas, todo el tiempo hay problemas y problemas y problemas, ¿sí? Entonces, esos problemas que significan
tiempo, entrega y recursos, necesitan mejorar, ser más competitivas, y la 4.0 sirve para eso. Entonces, tienen que estar viendo cómo se ayudan desde mi corporativo, yo como filial, o contrato a otros para que me ayuden a la conectividad, para que la línea de producción no se pare, las máquinas no se paren, las máquinas estén dando información real y demás. Y claro, lo ideal es que solitas puedan ya diagnosticarse y arreglarse, ¿no? Lo cual es ya más complicado, el machine learning. Pero esta idea de proyectos es lo que yo he visto, de lo que hemos hecho y lo que hemos escrito, es eso. Sobre no último GERPISAR, você apresentou um paper sobre a implementação da indústria 4.0 em duas regiões mexicanas, Chihuahua e Baja Califórnia. Isso. Você poderia falar um pouco dos resultados dessa pesquisa? Sí, brevemente, es con base en una encuesta de opinión con no solo ingenieros, pero profesionistas, sobre todo ingenieros de empresas en estas dos regiones, Baja California y Chihuahua, que son dos estados que están en la frontera con Estados Unidos y son por tradición maquiladores, ¿no? En uno mucho más pesado el sector automotriz que en el otro, en Chihuahua, que en comparación con Baja California. Pero bueno, hicimos un estudio para medir dos cosas. ¿Qué tanto conocimiento tenían de las tecnologías? La opinión, ¿verdad? La opinión de ellos sobre el conocimiento que tenían de las tecnologías. Y la segunda era qué tanto la empresa había adoptado esas tecnologías, ¿sí? Porque una empresa puede adoptar robots y nadie sabe nada de los robots, o puede haber empresas que tienen ingenieros, son buenísimos en robótica, pero no hay robots, ¿no? O sea, es un poco este juego entre lo que realmente tiene la empresa y el conocimiento que tiene la gente. Obviamente es una encuesta de opinión porque se les pregunta qué opinan y cómo se sienten y demás. Entonces hicimos las escalas, estas Likert y demás, y la conclusión es que, bueno, por supuesto hay variedad. Hay en el sector automotriz más desarrollado en Chihuahua, es un poquito más alta el conocimiento y la adopción de tecnologías 4.0. Ahí medimos estas 19 tecnologías que les mencioné. Son 20, pero 19 son las que realmente usamos para la medición. Y había tecnologías, las tangibles son las que más conocen y las intangibles las que menos conocen. Entonces ahí hay varios índices que creamos, ¿no? Pero el resultado, digamos, mayor fue que estamos todavía en una fase muy temprana en el conocimiento de esas tecnologías y es un poquito mayor la adopción que el conocimiento, la adopción de las empresas de estas tecnologías. Y desde luego, pues, eso es muy importante para los estudiantes en general, no porque existan las tecnologías y porque tengan una enorme riqueza, es que las empresas las van a aplicar. Yo aplico lo que me conviene, lo que me da resultado, lo que me hace competitivo y que además la inversión es adecuada. No voy a invertir en algo nada más porque está de moda el blockchain y no funciona así. Entonces, hay tendencias tecnológicas, ya las dije, hay tecnologías específicas. Otra cosa es, vamos a ver qué tecnología aplica esta empresa. Y luego otro interés es qué tanto sabe la gente.
Y otra ocasión es qué tanta capacitación se está dando o cómo están capacitando a la gente para saber esa implementación. Sin duda es lo que sí no hay duda es de que es un proceso que ya entró en México, que ya tiene rato y que va a seguir, ¿eh? O sea, eso es claro. Así como la Lean Production no ha terminado, continúa, incluso las empresas muy Lean son las mejores para hacer 4.0, porque ya están estandarizadas y tienen todo más o menos controlado. Este es un proceso que llegó y yo creo que va para largo, ¿eh? Va para largo. O sea, estamos viendo apenas cómo se está transformando el sector automotriz. Todo el mundo ya estamos hablando de como si estuviéramos en la última generación con los autos autónomos. No, eso quién sabe cuándo ocurra, pero lo cierto es que el proceso está fuerte. Claro, a lo mejor habrá regiones del mundo que nunca le llegue, pero en general está en todo el mundo. En todo el mundo ahorita está habiendo proyectos y desarrollos en todo el mundo, ¿no? Entonces esto es una... yo trabajo con un colega que tiene una consultora y ahí se desarrolló el estudio en Baja California, y el de Chihuahua lo combinamos con una tesis doctoral. Entonces, en este mes es su examen. Muy pronto va a estar lista esa tesis y se las comparto porque es muy buena y bueno, hace una buena revisión de la 4.0 y de las tecnologías y esto, y la encuesta, ¿no? Famosa, ¿no? Entonces está bien la información, es buena tesis. Bueno, ya hablamos un poco, pero ¿podría hablar un poco más sobre los efectos de la electrificación en la industria mexicana específicamente? Básicamente lo que diría es que la producción solamente está es decir, es exageradamente limitada. El consumo súper limitado, porque no hay, o sea, prácticamente no hay electrolineras, están empezando, ¿no? Apenas. Donde hay más esfuerzos de electrificar es en el transporte público, que es otro sector automotriz, pero es otro nicho. En el sector público, sí, hay mucho interés, pero hay problemas de recursos y hay problemas, igual que en Brasil, de sectores. Es decir, ¿quién mueve a la población en México? El metro, los metros y los microbuses. O sea, estos autos colectivos, transporte colectivo pequeñito con un chofer, ¿no? Y ahí es donde la mayor parte de la población se mueve. Y en los metros, que no tenemos trenes, ¿no? Pero en los tenemos sí, metros y hay sistemas de buses, ¿no? Especiales, pero ahí es donde se mueve. Entonces, este sector, obviamente, el metro es electrificado, algunos transportes públicos están tratando de ser electrificados, pero aquel que depende del chofer y de estas pequeñas unidades que son con muchos dueños, vaya, muy complicado de que vendan sus unidades, transformen sus unidades y sean eléctricas. Obviamente hay interés, seguramente está pasando esto muy lentamente en, otra vez, las grandes metrópolis. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Hay proyectos de colegas míos, el de Alex Covarrubias, por ejemplo, para desarrollar este transporte público en una o dos áreas. Pero lo que quiero decir es un proceso que no solo que lleva mucho tiempo, muchos recursos, va muy lento, está demasiado limitado, pero bueno, hay oportunidades, sí hay oportunidades.
Se ha querido hacer negociaciones con BYD, con otras empresas chinas que son expertas en transportes público eléctrico, pero al final no ha habido compraventas, ¿no? Todavía. Entonces, yo diría que es un excelente nicho, pero no para hablar de la producción del auto eléctrico, sino del transporte eléctrico en las ciudades, que es otro nicho. Eso. Bueno, generalmente hacemos nuestros diálogos con teorías europeas o estadounidenses. ¿Es posible establecer una teoría que organice de forma más precisa la realidad latinoamericana en términos de la matriz automotiva? Qué buena pregunta, muy difícil de responder. Pues yo lo que, digamos, yo lo que me he enfocado más y creo que es suficiente es toda la teoría de las cadenas globales de valor, redes, como le llamemos. Pero ese, más que teoría, ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de las cadenas de valor y de la cadena de suministro. Ojo, son cosas distintas, es muy importante. Todo eso, digamos, toda la discusión del upgrading, downgrading y de las funciones y de la gobernanza y demás, creo que han sido de una enorme ayuda para explicar lo que existe en el sector automotriz en México, sobre todo hablando de la producción, ¿verdad? También de la comercialización y demás, porque sirve para toda esta teoría o este enfoque. Es decir, puede uno estudiar dónde van a parar los autos que se tiran, ¿no? O las baterías o lo que sea. O sea, la cadena tiene esta visión, ¿no? Bueno, esa es una. Y nosotros la hemos siempre complementado con los sistemas locales de producción, con todos estos enfoques teóricos que hablan de la importancia de lo local, de lo regional, de las capacidades y las instituciones y los ecosistemas. ¿Por qué? Porque uno te explica, digamos, la teoría de la firma y la teoría de desarrollo de las empresas y de sus capacidades, formación y de su geografía, pero la otra te explica los alcances que tienen estas empresas y estos productos en concreto, porque las empresas no están, o sea, ni la empresa está aislada, pero ni la región tampoco. Entonces, las empresas están en regiones específicas y la región explica muchísimo. Como digo yo, el contexto es texto, ¿no? Es muy importante es el contexto para entender las historias, pero sin duda no podríamos entender sin la teoría de firma y particularmente la de la cadena, más cómo se mueven, porque si nosotros a través de la teoría del sistema local de producción, que hay, ¿no? Toda esta idea de las capacidades y formación de capacidades y qué sé yo, todo un gran cuerpo teórico, ¿no? Si este cuerpo teórico, digamos, no permitiría entender por qué de pronto desaparecen industrias, empresas, desaparecen así de la nada. Y todo porque tomaron una decisión muy lejos en algún país de que pues se vende el negocio y se acabó la historia. Cambió todo esto, ¿no? Entonces, esta idea tiene que haber una complementariedad entre firma y región. Yo así lo veo. Si no tiene uno esas dos visiones o esos dos cuerpos teóricos, que cada vez se comunican más, que quiere decir, dicho de otra manera, la multinacional y la pyme. La teoría de la pyme,
pues fue para hablar de los espacios locales. Y la teoría y la multinacional es para hablar pues, del alcance de las firmas, ¿no? De la globalización y qué sé yo. Entonces, hay que conjuntarlas. Yo creo que muy importante para explicar lo que sucede. Y aún así siempre quedamos cortos, ¿no? Pero sin esos dos componentes, difícilmente. Obviamente hay muchos otros cuerpos teóricos de las relaciones laborales, etcétera, relaciones industriales, de los enfoques de capacitación. O sea, hay muchas teorías muy específicas para entender procesos específicos de capacitación, alguna tecnología específica, de localización, de qué sé yo, pero en general, lo que a mí me ha dado mayor riqueza y entendimiento son estos dos enfoques cuando los conjugamos. Bueno, porque me dedico a estudiar empresas en territorios específicos. No, hay gente que estudia las empresas independientemente de dónde estén, ¿verdad? Eso. Professor Carrilho, temos Hora y media llevamos. uma última pergunta Isso. sobre metodologia. Os seus trabalhos, fica muito claro que eles têm uma solidez metodológica. Você geralmente usa surveys com trabalhadores, engenheiros, etc. Aqui no Brasil, nós temos muita dificuldade de aplicar um survey numa empresa, numa indústria, né? E aí a gente queria saber um pouco de você qual é a importância de uma metodologia, né, específica para essa sociologia que está trabalhando, está pesquisando trabalho, indústria, qual é o peso importante de uma metodologia que seja voltada ou desenvolvida para esse tipo de pesquisa que nós fazemos. Sí, buena pregunta también. Bueno, yo crecí desde que hice mi licenciatura con la multimetodología, es decir, haciendo haciendo encuesta con empresas, encuesta con trabajadores, visitando y observando empresas y platicando con mucha gente del ecosistema. Entonces, yo creo en lo cuantitativo y lo cualitativo porque realmente no es tan distante. Realmente no es tan distante. Los trabajos cuantitativos más sofisticados, pues es bien cualitativo. Hay tal cuchareo, es sumamente cualitativo. Y hay trabajos cualitativos que uno puede sacar datos usando el Atlas T o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo no creo en esa discusión de bueno, o cuál es el bueno. No, yo creo que la realidad es tan complicada que en la medida que podamos poner más técnica, más métodos y técnicas a funcionar, es mejor para poder entenderlo, la realidad, por un lado, y por otro lado, nos hace mejores investigadores. En lugar de solo dedicarme a hacer entrevistas, o solo visitar empresas, o solo tomar fotografías, o solo hacer survey en el web, research en el web. O sea, es mejor tratar de implementar diferentes diferentes metodologías, técnicas e instrumentos, y bueno, hay mucha expertise en la academia. Entonces es muy fácil apoyarse, aunque sea un estudiante. Si no, un estudiante no tiene que saber todo, pero hay un grupo de profesores en el mundo y en la literatura que me pueden ayudar para saber cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, no es un obstáculo. Entonces, yo creo que hay que aplicar más, número uno. Número dos, sí, cada vez
conforme pasa el tiempo, cada vez es más difícil el fieldwork, y particularmente en el sector automotriz. Antes era más fácil y hoy en día es más difícil en todo el mundo. Habiendo dicho eso, muy importante la pregunta de investigación que nos hagamos, y con base en esa pregunta es que hay que desarrollar la metodología, no al revés. No es aplicar una encuesta, ¿para qué? O sea, ¿qué quiero responder? Entonces, en la pregunta debería de ir muy vinculada a la metodología que yo uso. Número 1, número 2. Y número 3 es que uno tiene que ser muy flexible, porque si me pongo muy riguroso en todo, no, pues no hay investigación. Tenemos que ser muy flexibles y, digamos, ustedes me preguntaron sobre el estudio de Baja California y Chihuahua. No, mandamos cualquier cantidad de invitaciones por internet y la respuesta fue muy pequeña, ¿no? Pero suficiente para hacer el análisis. Ahora, si yo me pongo muy riguroso, pues no, o sea, ese tamaño de muestra es pues quien respondió, no es aleatorio. ¿Me explico? Claro, entonces yo no puedo sacar inferencias, pero sí puedo hablar de los datos en concreto de quién me respondió. Entonces, aunque sea pequeña la muestra, puede ser muy útil. Esto sucede mucho en la investigación. O sea, teóricamente uno se plantea modelos y metodológicamente quiere hacer cosas, pero en la realidad, pues a veces dependemos mucho de la accesibilidad, de la disponibilidad, y entonces tenemos que ser flexibles. No lo veamos como un obstáculo, sino simplemente que así es en ciencias sociales. Y entonces, claro, hay que tener claro los límites de la investigación y los alcances y lo que podemos decir, pero es una invitación a explorar metodologías y no quedarse de que el antropólogo hace sus entrevistas así y el sociólogo hace su encuesta así. No, no, es más complejo, mucho más complejo y mucho más rico. Y bueno, mi invitación, digamos, a los que escuchen esto y estudiantes es que este juego entre conocer el sector a través de fuentes secundarias, el internet, estudios, platicar con profesores, muy importante. Pero ir a hacer las visitas a los lugares, el fieldwork es igual o más importante. Entonces, muy, muy importante hacer fieldwork, porque allí eso es lo que he aprendido. Uno puede tener una visión de lo que es la 4.0, sí, pero ahí en la empresa te van a decir lo que ellos entienden por 4.0 y realmente lo que es 4.0 para ellos. Y entonces, ok. O sea, que yo tenga un teléfono que le pueda poner, que me caliente mi café, mi máquina, ¿no? Yo le puedo decir, ponme el café a las 8 y lo quiero más oscuro. Y se comunican entre ellas, ¿no? Entonces, ¿yo soy una persona 4.0? Claro que no. Yo soy muy malo en tecnología, malísimo en la aplicación de la tecnología. Pero sin embargo, pues uso la 4.0 en esto, ¿no? O puedo abrir o cerrar mi casa, con esto. Pero yo no soy 4.0. ¿Sí me explico? Entonces, hay que hacer el trabajo de campo, muy importante, para conocer esa parte de la realidad de lo que está sucediendo. Y bueno, yo he aprendido muchísimo en las empresas, pero bueno, también hay el contexto donde están las empresas, ¿verdad? Donde viven los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer trabajo de campo. Professor Jorge Carrilho,
Te agradecer demais pela gentileza. Acho que a entrevista ficou excepcional. Então, Muito obrigado. Gracias. em nome do Brazilian Research in Auto Industry, BRAIN, eu queria te agradecer pela oportunidade de nos dar, pela honra, né, de nos dar essa entrevista. Fico feliz e vou disponibilizar também, assim que possível, o material para divulgar com vocês aí no México. Foi ótimo aprender sobre a indústria automotiva mexicana com você. E é isso. O João, quer falar alguma coisa? Solo agradecer. Muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Sí, yo también agradezco mucho esta entrevista, esta charla con ustedes y los felicito por tener este formato para comunicar y para enriquecer el conocimiento de todos y bueno, yo estoy más que dispuesto para platicar o chatear o lo que sea con estudiantes o cualquier público, y en mi web están pues prácticamente todas mis publicaciones. Entonces, un placer estar con ustedes, ¿eh? Espero que ya nos veamos en Brasil pronto. Sí, Bueno, sí. eu voy. Ah, sí. Sí, yo acho que en junio o julio hay una conferencia y vamos a hacerla en Río. En Río, Entonces, ótimo. en Río. Entonces Ótimo. ahí estaremos. Ah, ótimo. La de innovación social en las Ótimo. empresas multinacionales. Ahí vamos a ir. Perfeito. Vamos marcar, então, alguma coisa, nos encontrar. E aí eu acho que esse vai ser um material ótimo para os nossos estudantes que estão interessados em estudar a indústria automotiva. E também espero te encontrar em breve no próximo GERPISAR, se eu for, né? Sí, sí. 2023. Mas, de qualquer maneira, a gente se vê no Rio de Janeiro, com certeza, professor. Fico muito feliz com a Muchas entrevista. gracias, Rafael y Joao, muy amable por la entrevista y ojalá se entienda mi español. Ótimo.